no gustaba mucho esta Sagrada Familia. Él mismo habla de su temperamento, ¿no? Declara que él es un luchador y que ha ganado muchas luchas en su vida y la única que no ha logrado ganar es contra él mismo, ¿no? Gaudí, la verdad que tiene muy claro que su función en este mundo no es ser un gran arquitecto, sino manifestarse como hijo de Dios, ¿no? Al final, Unamuno le pregunta ¿a qué filosofía se rehace usted? Y él le dice, no, yo ninguna filosofía, yo sé que soy hijo de Dios. Él solamente definió que tenía que durar mucho tiempo la construcción, para que muchas generaciones pudieran participar de ella, que la gente que hay pueda seguir con este sueño de construir un lugar de paz. Todo es un bien, porque si soy hijo de Dios, un padre para un hijo solo desea el bien. Para poder entender más a Gaudí, yo creo que es importante tener fe. Benvinguts a l'Escalinata, soc l'Elisabet. Soy Yago y qué regalo estar aquí de vuelta. Se echaba de menos estar aquí, tener la oportunidad de estas charlas, de estas conversaciones tan enriquecedoras. Y tenemos una temporada muy especial, aprovechando la venida del Papa, que yo creo que la mayoría lo sabéis y si no lo sabéis, pues aquí está, que viene en junio y viene para una cosa muy concreta. Viene a Barcelona a bendecir la Torre de Jesucristo de la Sagrada Familia. Entonces, aprovechando esto, nosotros hemos dicho, oye, pues qué mejor que hablar de Gaudí, de la Sagrada Familia, y a eso hemos venido. Sí. ¿Y quién tenemos? Para el día de hoy tenemos una invitada muy especial, Chiara Curti. Buenos días. Buenos días, Bienvenida. Chiara. Ella es arquitecta y es una de las personas que más ha investigado sobre su vida desde dentro, y de eso vamos a hablar hoy. Sí, muy buenos días. Gracias por invitarme. Gracias a ti por venir, por dedicarnos tu tiempo. Y yo quería empezar, siempre me encanta que os presentéis, porque yo te he conocido hace pocos minutos y pues me encantaría saber un poco más de ti, quién eres, ¿Dónde vienes? por qué decidiste estudiar arquitectura. Y a Gaudí. Sí, mira, la verdad es que justamente estudiando Gaudí he descubierto que sí existe una providencia en todas las cosas que se van sucediendo. Cuando llegué a Barcelona, que vine a Barcelona por amor, básicamente. Porque tú no eres de aquí. No. se te nota. Algo se nota. Algo no cuadra. Sí, no, soy de Milán. He nacido en Milán, en una familia de artesanos del alcohol, o sea que toda la vida he visto alambiques desde muy pequeña. Después he crecido, mira, en una escuela de misioneras de la Madre Cabrini, que ha sido una misionera muy importante que ha ido a América. Entonces esto también me ha quitado como el miedo que un día me pudiera encontrar en otro país y empezar a hacer, como a desarrollar un sueño. Pues he seguido a mi marido que ha venido a vivir aquí y cuando vine, pues como un joven, ¿no? Que tú dices, me voy a comer el mundo, fui buscando trabajo y pues nada. Y entonces al Colegio de Arquitectos y entre unos amigos que había conocido, me ofrecieron de poder acompañar a Jordi Bonet, al antiguo arquitecto director de la Sagrada Familia, eso estamos hablando de hace 25 años, a hacer unas visitas que necesitaba una traductora al italiano. La verdad que era una gran mentira porque Jordi Bonet hablaba perfectamente italiano, únicamente era un hombre muy vivaz que no aguantaba estar 10 minutos con alguien, se movía continuamente, entonces más bien era como quién tenía que estar con el huésped, tranquilizar el huésped mientras él iba y venía. Pero esto me da la posibilidad de escuchar las mejores explicaciones que uno puede tener de Sagrada Familia, porque claro, él recibía obispos, grandes personalidades, y yo siempre estaba ahí, ¿no? Entonces, este perfecto desconocido, que era Gaudí y la Sagrada Familia para mí, de repente me veo totalmente inmergida y descubro que mi vecino de casa, el señor Garruta, había sido una persona que había conocido Gaudí en vida. Wow. Realmente era un hombre que él tenía ya 90 y pico años. Era un hombre sumamente galán, la única persona al mundo que ha logrado ponérselos a mi marido, por ejemplo, desde la silla de ruedas, o sea, increíble, un señor increíble. Y ha sido una persona que me ha introducido en conocer Gaudí desde dentro, ¿no?
cómo era Gaudí, ¿no? A mí siempre me llamaba la atención porque cuando él hablaba de Gaudí, nunca hablaba de un hombre solitario, al contrario, siempre hablaba de relaciones, ¿no? Cuando estaba con esto, cuando estaba con él mismo, cuando... Y entonces, cuando luego empecé a estudiar en serio, todo me chocaba un poco. Dije, ¿qué pasa con este marca Gaudí que no refleja exactamente lo que yo he escuchado por con mi vida, ¿no? Ujú. Y así fue un sucederse de cosas y el señor Bonet me ha empezado a dar unos pequeños trabajos, siempre más grande. Luego, la verdad que a veces pienso que no he sido yo a elegir a Gaudí, sino que un poco me he sentido como un poco llamada porque el hecho de haber estudiado en Italia también ha tenido un sentido, porque en Italia estudiamos toda la parte ligada al arte mucho más. No somos muy técnicos, o sea, cualquier arquitecto español me ganaría en estructuras y en cualquier otra cosa, pero en arte eso sí que podría yo tener una voz fuerte. Y entonces Gaudí, que tenía esta capacidad, ¿no?, de unirlo todo, pues supe yo reconocer algunas cosas, es como una sensibilidad que cada día, ¿no?, se ha ido construyendo, yo he ido cultivando y finalmente también superando algunas dificultades de personas que criticaban bastante, ¿no?, el hecho que uno se dedica a un arquitecto que finalmente por los arquitectos no era muy bien visto, de hecho prácticamente no se estudia aún en muchas facultades, por los intelectuales también, y ahora recién es como un poco la venganza, ¿no? Porque ahora sí que todo el mundo está atento y uno dice, ay, mira, ¿ves? Pero sí es verdad que ha sido todo muy bonito este camino, digamos. Una pregunta, o sea, que has ido contestando, ¿no? Pero ¿tú te enamoraste de la obra de Gaudí y por eso decidiste, oye, voy a estudiar a esta persona? ¿O te enamoraste de la persona de Gaudí? O sea, ¿qué vino primero, sabes? Sí, yo la verdad que antes conocí a la obra. Antes conocí a la obra, pero como un autorretrato. O sea, cada minuto uno pregunta, pero ¿quién eres tú, no? ¿Qué haces esto? Y la cosa muy bonita, que esto también pasó a través de un crecimiento en la fe muy grande para mí, porque en ningún momento Gaudí se señala a él mismo, sino como siempre dentro a esta providencia o esta manera de crecer suya también, ¿no? Y la verdad es que ha sido un poco un acompañarse, ¿no? Ha sido como un compañero de camino, ¿no? Y al final, para poder entender más a Gaudí, yo creo que es importante tener fe, porque de hecho su primer biógrafo ya lo pone de manifiesto. La primera biografía escrita sobre Gaudí la escribe uno de sus mejores amigos, y acaba diciendo que Gaudí podría gustar por sus obras, pero que fuera de la fe no se entendería, ¿no? Y yo creo que es cierto, ¿no? Entonces, no tanto, yo creo que aunque uno tenga fe, debería ser un esfuerzo para intentar tenerla para poderla entender más si quiere estudiar Gaudí. Este es mi parecer personal. Pues a mí me gustaría que nos empezaras a contar un poco más sobre su vida desde sus inicios, ya que, o sea, nosotros somos catalanes y igual hay cosas que sí que sabemos de su vida, pues porque nos lo han contado en el cole o lo has escuchado, porque al final es un personaje aquí que se conoce. Sí que es verdad que yo he tenido el privilegio de trabajar en la Sagrada Familia y eso me ha hecho conocerle un poco más, pero desde que estoy leyendo tu libro, que me encanta, que por cierto tiene un libro que se llama Mi Gaudí y es precioso, recoge como testimonios de un montón de personas, no las he contado, pero son más de 10, sí. Y me está encantando. Entonces, bueno, que desde primera mano podamos saber más bien cómo fue su infancia, juventud, adultez. Entonces, si quieres empezar por la parte de la infancia, que lo que sabemos... Hay una cosa de la infancia de Gaudí que creo que vale la pena poner de manifiesto, que sabemos muchísimas cosas. O sea, ¿cómo puede ser? Normalmente, cuando las personalidades
se hacen famosos cuando empezamos a ver algo de ellos. Pero al contrario de Gaudí, sabemos quién eran sus amigos de infancia, si iba al colegio en un burro, si lo que contestaba la maestra, cómo iba al cole, si iba siempre, si a momento faltaba al colegio. Y tú dices, ¿y todo esto de qué, no? O sea, ¿cómo puede ser? Porque normalmente una persona empieza a saber de él cuando no es ya de una familia importante, si no eres un rey o alguien que empiezan a tomarte nota de lo que haces desde pequeño, pero si eres de una familia normal, tu vida pública empieza desde cuando tú te haces famoso, ¿no? Al contrario de Gaudí esto no acontece, pero es porque él mismo habla muchísimo de su infancia, ¿no? Entonces como que quiere mantener este niño, ¿no? Un poco esta mirada propia de la infancia, ¿no? Que es ligada al estupor, es ligada a poder mirar todo con sencillez, o sea, como que la quiere mantener viva, ¿no? Y entonces mantiene amigos de infancia. O sea, hay muchas personas, o sea, su brazo derecho era el hijo de su maestro, o sea, fueron amigos desde los primeros días del cole, ¿no? Y todo un montón de gente que le sigue en el día a día y que son parte de esta infancia y que permite también de ser siempre hijo. O sea, Gaudí la verdad que tiene muy claro que su función en este mundo no es ser un gran arquitecto, sino manifestarse como hijo de Dios, ¿no? Y ser hijo al final es siempre ser pequeño, ¿no? O sea, una madre, yo soy madre, y al tener una hija de 21 años que la trato como una bebé, y yo tengo 50 y cuando voy a ver a mi mamá también me trata como una bebé. Entonces, al final, esto ser hijo es mantener también esta infancia, ¿no? Entonces, sí que nosotros, creo que la cosa más extraordinaria de Gaudí es que él tuvo una infancia que cuando empezó a trabajar para la burguesía, quizás podía resultar extraño que él hablara de esto, ¿no? Porque hijo de caldereros, ponía mucho enfoque en esto, ser hijo de calderero, que te da la posibilidad de ver cómo una plancha de metal se transforma en tridimensional, entonces ver siempre que la realidad se puede fácilmente moldear, ¿no? En tridimensional, entonces que estas formas hacían parte de su manera de ver las cosas desde pequeño, pero que también, si tú lo piensas, para un burgués el trabajo así no es algo del cual vantarte, ¿no? El trabajo del cobre es un trabajo sucio, ruidoso, de olores, de fuego, de suciedad, de grasa, de sudor. O sea, es un trabajo físico de verdad, ¿no? También de mucha precisión también. Claro. Pero, claro, delante a un burgués que jamás se ha ensuciado las manos ni para mover un platito, que de repente viene y dice, sí, no, yo no mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo, todo eso, calderero. Claro, qué coraje, ¿no? También de saber poner de manifiesto quién eres sin miedo y ponerlo siempre en valor, ¿no? También otra cosa de la infancia que él siempre puso en valor fue el hecho de la enfermedad. O sea, fue un niño sumamente enfermo hasta el punto que los médicos habían desaconsejado a su familia que estudiara para que no le debilitara aún más, ¿no? El hecho de tenerse que desplazar de casa, así. Y cualquier niño hubiese podido decir qué desafortunado soy, ¿no? No puedo jugar, no puedo hacer. Y al contrario, cada vez que él habla de este hecho, habla como su gran suerte de haber podido desarrollar una atención muy grande, ¿no? Una capacidad de observar, ¿no? Entonces, que finalmente la contemplación, ¿no? Porque dice, si tú estás obligado, porque tu físico no te lo permite, estar muchas horas sentado en una piedra, verás cómo la flor se abre, cómo la hormiga lleva las cosas, todos los insectos son tus amigos, y entonces toda esta realidad se despliega delante de ti como bella y ya es como una manera de ver todo, ¿no? Y yo creo que esto es, digamos, luego la gran fil rouge, ¿no? El gran hilo rojo que une toda la vida de Gaudí. Yo tengo una duda, si tenía una enfermedad que hacía que estuviera tan débil, ¿él llegó a ejercer de calderero? Porque
imagino que tiene que ser un trabajo que requiere mucha fuerza. ¿Y cómo de calderero llega a ser arquitecto? Porque, o sea, ¿qué es lo que ve o cómo sabe que existe esa profesión? O, ¿sabes? No sé, ¿cómo llega a parar a la arquitectura? Él sí que trabaja bueno, muchas veces dice, cuando no hay feia de calderer, ¿no? O sea, muchas veces explica esto. Es verdad que en un momento los médicos le aconsejan de hacer trabajo manual con algo de calor, Vale. ¿no? Y de hecho él mantiene esta costumbre de trabajar el hierro o todo lo que es metal él mismo. Lo vemos en La Pedrera, lo vemos también en Sagrada Familia, porque esto es un ejercicio bueno para reuma, que era la enfermedad de la cual padecía, ¿no? De fiebre reumáticas, así. Entonces, esto de estar en un lugar caliente, moviéndose dentro de un ambiente caliente, pues sí que era casi una terapia, ¿no? Vale. Pero sí que siempre se ve como muy joven, quiere ser arquitecto, ¿no? Reus era una ciudad que en un momento tenía una importancia económica gracias a todo el tema del vino, de los destilados también. Entonces, no, él vivía en una provincia, pero una provincia importante, ¿no? Rica. Luego con la filoxera, sí que tiene también una crisis económica, la plaga hace que todo este mundo, ¿no? tenga este problema tan grande, su familia también, entonces pasa a ser una familia que no era rica, pero tampoco era pobre, una familia de artesanos que pueden tener, y al hecho que, por ejemplo, que tuvieran 2 casas, o sea, ya te manifiesta un cierto bienestar, ¿no? Y él entonces se ve que muy joven, no habiendo aún acabado todo el ciclo escolar obligatorio, viene a Barcelona, lo acaba aquí en Barcelona, vive con un hermano que estaba estudiando medicina, que luego muere recién titulado en medicina, y se le ve como esta tensión de aprender de todo de la arquitectura, ¿no? De hecho, sea por una necesidad económica, sea, yo creo, por una manera de ser, ¿no? Empieza a trabajar para todos los arquitectos de Barcelona, ¿no? Y esto yo creo que ha sido otra vez su gran suerte, ¿no? Su providencia que le ha acompañado, porque trabajando para todos los grandes, ha aprendido de los grandes, pero también se ha hecho conocer. Claro, tú te empiezas a tener roce con una serie de personas porque es muy difícil entrar en una sociedad que no es la tuya, ¿no? Entonces, un arquitecto necesita de ricos para poder trabajar. ¿Quién necesita un arquitecto? Solamente las familias con dinero, ¿no? Sí. Entonces, él, para hacerse conocer de estas familias, necesitaba estar donde estas familias también estaban, ¿no? Entonces, él, con esta capacidad de las manos de poder hacer, pues trabaja con grandes talleres como el Puntí, por ejemplo, que era un taller de artesanos que tenía muchas artes, si el vidrio, si el metal, si la madera, entonces hacían unos trabajos con muchos tipos de artesanía, sea con arquitectos que tenían grandes clientes y así hacerse reconocer, ¿no? Inteligente. Y claro, esto que es parte de un temperamento, ¿no? Pero también es parte de una humildad. O sea, ponerse siempre al servicio también te moldea, ¿no? Dentro de ser más humilde. Porque si tú naces ya en una familia con todos los contactos del mundo, no necesita de todo esto trabajar, bajar la cabeza y estar con tanta gente tan distinta, ¿no? Me encanta que una palabra que has utilizado cuando has hablado de tu historia con Gaudí y cuando has hablado de Gaudí es la de providencia. Sí. Y antes nos compartías una cosa que yo me he quedado con ganas de saber más, que es cómo le piden a él ser el arquitecto de la Sagrada Familia. O sea, porque me parece también providencial. Porque, sí. ¿no? Mira, siempre se explica sin toda la parte como más picante, digamos, pero sí que hay una parte un poco picante del tema. Bueno, los devotos de San José eran un grupo de libreros. Bueno, el presidente era un librero
y era un grupo de personas que dentro de la sociedad de Barcelona estaban muy atentos a todo el tema social. Y cuando fueron ellos los promotores de Sagrada Familia, o sea, ellos fueron al Papa a pedir consejos sobre cómo utilizar unas recaudaciones que tenían a partir de una pequeña publicación que hacían sobre San José. Entonces, esta publicación sobre San José, justamente por ser San José un santo que era trabajador, emigrante, silencioso, pobre, o sea, tenía todas unas características que sí, que después de hecho se empieza con se celebra San José Obrero y San José empieza gracias a ellos también a tener una cierta visibilidad en un momento que no la tenía, pero ellos, claro, cuando ven que tienen que su manera de poder tener una voz en Barcelona y poder construir esta iglesia, llaman al arquitecto diocesano. Este arquitecto diocesano ve una iglesia en la periferia, construida por limosna, con estos que son todos laicos. Bueno, en fin, la verdad que hace un proyecto bastante grande, bonito, como quieran, pero sin ninguna cosa especial, ¿no? Hace un campanario, luego se ve que hace muchas modificas, pero total, llega un momento que hay un conflicto muy grande con este señor por varias razones, técnicas, no técnicas, se nota que él no lo hace como debería hacerlo así, y un día se encuentran en la calle y se pegan. O sea, hay un acta notarial que pone de manifiesto que los devotos de San José se dan una buena paliza con el arquitecto diocesano. Entonces, claro, la relación se rompe totalmente, ¿no? Es algo un poco sorprendente, sobre todo porque se imaginamos las figuras. Es verdad que en aquella época la gente se arreglaba más de estas maneras que hoy, ¿no? O sea, llegar a las manos no era tan inusual, pero también estos eran los devotos de San José, el otro arquitecto diocesano. Entonces, para impedir que esto fuera un escándalo en la ciudad, Gaudí en aquel momento estaba trabajando sea para un arquitecto que aconsejaba a los devotos de San José, sea para el arquitecto diocesano como delineante. Entonces, esta figura de este joven que no hubiera molestado a nadie, pero que hubiese permitido hablar las dos partes sin verse, han decidido que fuera él que continuara a construir el edificio que había pensado el otro. ¡Ostras! Entonces Gaudí entra sencillamente como un director de obra, pero siendo que era un joven que aspiraba, que esto también es muy curioso porque él aspiraba a ser un VIP. De hecho, hay unas fotografías que hablan de Gaudí más gordito, todo calvo, o sea, estaba la última moda, hoy podría ser un hipster, por ejemplo, como estilo, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Estirantes. Y no, los obreros dicen que ni bajaba de caballo para no ensuciarse, bueno, en fin, él quería resaltar como arquitecto, ¿no? Pero la responsabilidad, y yo creo que esto sí que viene de esta origen artesana, ¿no? O sea, cuando tú trabajas como artesano, todo es una responsabilidad, ¿no? O sea, todo está en ti. Entonces, esta responsabilidad lo fue como forjando, ¿no? Entonces, él entra en Sagrada Familia, entiende que la han llamado para hacer la obra de otro. Entonces, esto también es un ejercicio de humildad muy grande. Pero en el momento que Sagrada Familia recibe una donación que hubiese permitido acabar con toda la obra, él decide dar el grande cambio, decir, vale, pero si nosotros acabamos con toda la obra, ya el tema del expiatorio, o sea, que cada persona pueda participar con algo suyo, se romperá, ¿no? Entonces, cuando yo creo que la cosa bonita de Gaudí que impide que exista la palabra finito, acabado. O sea, cuando yo digo que algo ha acabado, es muy triste. Nuestra relación ha acabado. He acabado esto, ya está. O sea, todo lo que he acabado, he muerto. No hay nada. O sea, ya hemos cortado, ¿no? Yeah. El viaje se ha acabado. La cosa se ha acabado. Esta vida ha acabado. Entonces, es como una sensación, ¿no? Y entonces, el expiatorio, al contrario, es una manera de construir que te permite que se pueda seguir siempre, ¿no? Porque siendo que la limosna tú no la puedes controlar, es todo ligado a la providencia. De hecho, es muy interesante el tema de la limosna, porque la limosna no oscila con la economía general.
tú puedes estar en una época muy pobre, o sea, que la economía general vaya muy mal, y recibir una inmensa donación, y al contrario. Y así realmente pasó también en Sagrada Familia, ¿no? Entonces tú dependes de algo que está totalmente fuera de tu control. Pero aún así, tú puedes ponerte al servicio de este estar fuera del control, ¿no? Que es realmente la vida como cristianos, ¿no? Yo creo que realmente en este sentido Gaudí ha entendido más allá de la bondad como arquitecto, pero desde el principio ha podido estar realmente como arquitecto al servicio de la Sagrada Familia como templo expiatorio, más del otro que estaba construyendo una iglesia más de sus iglesias que hay en Barcelona, ¿no? Y entonces, ¿cómo les sienta? O sea, ¿lo aceptan fácilmente a empezar a construir una cosa totalmente diferente? Bueno, él cuando empieza, mira, hay dos cosas que yo creo. Cuando él empieza a entrar en Sagrada Familia, que estaba construyendo una iglesia con un proyecto de otra persona, empieza a construir, no cambia nada, en el sentido que no cambia nada del proyecto, pero sí que cambia el método. Que yo creo que esto es una enseñanza para todos. En lugar, como haría cualquier otro arquitecto, que se construye por planos horizontales, o sea, empieza a construir un poco todo y cuando todo está acabado pone las decoraciones y entonces inaugura, el Gaudí hace que empieza con una pequeña capilla, la dedicada a San José, y ya la pone en marcha hasta el último detalle, dibuja hasta la vela, la escrita, o sea, realmente, entonces ya es una iglesia. Porque una iglesia no se define por ser grande, una iglesia se define por tener culto. Entonces ahí ya se podría celebrar bajo la tierra. Entonces, siendo en extrema periferia, donde había todos los obreros que vivían ahí alrededor, porque resulta que es justo atrás de las fábricas, ¿no? Del Basrás, del Poblenou. Entonces, él, al tener una pequeña iglesia, que ello se transforma en un pueblo, ¿no? Porque un pueblo se define porque tiene una iglesia en el centro y unas personas alrededor, Sí. ¿no? Entonces, es como que cambia completamente la mentalidad a pesar de no cambiar el proyecto. Y después de 10 años llega esta donación. Entonces ya él ha adquirido fama, ha adquirido confianza, pero yo digo que las cosas también se dan en el tiempo, ¿no? Muchas veces, delante de personalidades como Gaudí, miramos, Gaudí marca, ¿no? Tenemos una figura concreta. Este es un señor que ha vivido 74 años, no era igual con 30 cuando hacía el hipster, no era igual con 40 cuando construyó la fachada Natividad, no era igual con 60 cuando se pelea con el obispo para no echar su sobrero, no era igual con 74 cuando lo cambian con un mendigo, en fin. Es un hombre que crece en su responsabilidad, en su fe, y entonces tenemos que verlo en este contexto. No podemos decir, pero cambia todo. Sí, después de 10 años y ya vosotros creceréis y veréis cómo que se cambia, ¿eh? O sea, que a uno le gustaría estar siempre joven, pero no. A mí una cosa que me nace preguntarte, ¿no? De esto que acabas de decir. O sea, si tú me dices que empieza como un hipster que va a caballo, ¿no? Y que no quiere mancharse y acaba que lo confunden con un mendigo, en los criterios del mundo eso no es crecer, sino que es decrecer, ¿no? Sí. O sea, tendría que ser como que empieza en el caballo y acaba yendo en helicóptero, ¿sabes? Sí. Entonces, o sea, me encanta que digas que hay un cambio progresivo, pero ¿qué es ese cambio? Porque ya te digo que desde el criterio del mundo es como un cambio a peor, ¿sabes? Sí. Y en cambio dices, joder, pues no sé. Bueno, depende dónde tú pongas el acento, ¿no? Si tú pones el acento en la felicidad o se pone el acento en el éxito. Es verdad que desde el punto de vista del éxito, quizás lo que tú dices es cierto, ¿no? En un momento, de hecho, le empezaron también a poner ridículo en la prensa, sí, hasta olvidarse de él, porque ni siquiera era ridículo, porque sencillamente no existía, ¿no? Pero sí es verdad que él, mientras crece, ve también que este mundo del éxito te crea como una cierta, que como una vanidad, ¿no? Que no, al final no satisface aquel deseo de tú poder aportar al mundo algo bueno, ¿no? Y esta bondad se ve
en la fiesta, en la alegría, y todo esto. Yo no sé si vosotros tan jóvenes ya habéis podido comprobar, yo creo que sí, que por ejemplo, si tú vas a una fiesta, como dirían hoy mis hijas, pija, o una fiesta de pueblo así, es muchísimo más divertida una fiesta de pueblo, ¿no? Sí. Entonces, con todas sus contradicciones, ¿no? Pero claro, él ve como la gente sencilla, como este pueblo que estaba todo alrededor de la Sagrada Familia, que era la periferia más pobre de toda Barcelona, ahí se estaba viviendo, se palpaba una verdad mucho más grande del mundo que en realidad estaba llevando a una manera de ver la vida que llevaba a otro sitio. Tú fíjate que todo su grande transformación también pasa en el 1914, que aquí en España no se considera mucho, pero es el principio de la Primera Guerra Mundial. Gaudí está muy atento, de hecho en su secretaría personal continuamente recorta cosas ligadas al estallido de la guerra, ¿no? Una guerra que hace que los catalanes que han emigrado fuera para trabajar vuelvan. Mucho le contrata a él, o sea, él contrata retornados y que, claro, le hablan de esta guerra tan desastrosa, ¿no? Una guerra que, al contrario, en Cataluña lleva una riqueza desorbitante, ¿no? Porque se transforma Cataluña en la gran fábrica para toda Europa. Todo se construye aquí, pero a la vez del gran contraste social entre los ricos y los pobres, ¿no? Porque las condiciones de los obreros, la inflación crece y la condición de los obreros se empeora cada día más, ¿no? Entonces Gaudí está muy cerca a toda esta situación y entiende que la posibilidad de poder vivir como alguien que pueda aportar algo, ¿no? Pero no solamente con la Sagrada Familia, sino realmente con una vida. De hecho, tú fíjate que justamente en 1914 Sagrada Familia no se reciben más limosna. Es una cosa muy sorprendente porque los ricos son mucho más ricos. ¿Por qué no financiar un poco Sagrada Familia? No gustaba mucho esta Sagrada Familia. De hecho, el Tibidabo sí que se termina, Sagrada Familia, ¿no? Y los pobres, que era quien a veces intentaba ayudar con una limosna, pues al verse en una situación más grave, pues no pueden, ¿no? Y en todo esto sí que interviene hasta el obispado pidiendo que se cierre la obra de la Sagrada Familia, y Gaudí hace unas declaraciones a la prensa diciendo que él piensa no cerrar Sagrada Familia, no tanto porque sea importante la obra, cuanto porque estos obreros, él necesitó mucho tiempo para criarlos, y gente que sabe subir en altura, que no hay, y que entonces se dedicarán a hacer maquetas, y a que inferior el coste de una maqueta respecto a una obra, pero que se mantendrá la obra abierta, ¿no? Entonces, él donde pone el acento, ¿no? En esta vida de las personas que tiene al lado suyo. Lo importante no es acabar, lo importante es que la gente que hay pueda seguir con este sueño, ¿no? Con este propósito de construir un lugar de paz en el mundo. A veces la ha llamado la Catedral de los Pobres, yo creo que se podría hasta llamar la Catedral de la Paz, ¿no? Porque Gaudí crea una mini sociedad que no refleja la sociedad de la época, porque ahí hay poetas, hay personas también de poder y rico, pero también hay pobres, o sea, como que crea todo un círculo de amistades que se reúnen en Sagrada Familia, quien trabajando, quien con su sensibilidad, quien haciendo de modelo para una estatua, pero que como un mini mundo donde la paz es posible, ¿no? Y en la paz se construye. La guerra destroza y la paz construye. Y es una construcción silenciosa, ¿no? Que nadie ve, pero que en un momento es como una semilla, ¿no? Que en un momento brota. Y hoy esta flor gigantina, como decía Maragall, ha florecido. Sí, sí. Sí, ¿no? Yo quería, además, hay una cosa que llama mucho la atención. Mira, yo cuando trabajé en la Sagrada Familia, que fue mis primeros años de universidad, cuando me fui ya, yo me acuerdo de llegar a casa y digo, mira,
Gaudí tiene que ser santo. Y si algún día la Iglesia lo reconoce como santo, que creo que está en proceso de beatificación, si no me equivoco. Venerable ahora. Venerable. Como que veía como mucho, con lo que yo leía, que no tenía mucho conocimiento de él, como que podría ser un patrón de la humildad, por ejemplo. Pero aún así, hay una cosa que igual puede confundir, y es que dicen que tenía muy mal carácter. O que, o sea, no sé, yo me lo imagino, pues una persona, un arquitecto que pues tiene mucho que decir, nadie se debe atrever a replicarle y te debe decir las cosas en plan patapam. Y esto es así y ya está, se acabó. ¿Sabes? Entonces, es un poco contradictorio, ¿no? El mal genio con igual llegar a ser santo. Entonces, ¿qué sabemos de ese mal carácter? Bueno, él mismo habla de su temperamento, ¿no? Vale. Muchas veces declara delante de sus amigos que él es un luchador por temperamento y que ha ganado muchas luchas en su vida, y la única que no ha logrado ganar es contra él mismo, ¿no? Contra su temperamento. Pero que sí es verdad que muchas personas hablan de él como una persona muy fuerte, así, pero también hablan de la capacidad de rectificar, ¿no? Esta salida de genio, ¿no? Uh-huh. También es verdad que cuando uno ve las cosas muy claras, es muy fácil enfadarse con el hecho que el otro no la pueda ver, ¿no? Pero también toda esta vida que él crea alrededor suyo manifiesta una gran capacidad de estar junto con las personas, ¿no? Entonces, si tú reconoces que el otro te ha podido corregir por amor, tú también lo aceptas a pesar que quizás la manera no era la exacta, ¿no? En el libro que he escrito lo pongo justamente de manifiesto porque, por ejemplo, una persona que dice que en un momento cuando lo ve trabajar que no estaba trabajando bien da un puñetazo en la mesa, Sí. Otro que explica que cuando ya todo el mundo se había pasado de trabajar mal, él bajaba aún la voz, dice, la cosa daba aún más miedo. Pero sí es verdad que también era sumamente capaz de bromear. Se inspiraba mucho a San Felipe Neri, uh-huh, que es un santo que hace de la broma un poco su carisma, que pasaba todo el día bromeando, y también Gaudí, desde contar chistes que a sus amigos les gustaba mucho, los chistes de doble sentido. Que ahí lo dejan, no sabemos cuál es el doble sentido que buscaba, seguramente de cambiar palabras, sentido de palabra, pero lo que sí, la capacidad de estar con la infancia, la capacidad de acompañar las personas. ¿Cuántas sabemos de muchas mujeres que han recibido la visita de Gaudí porque le quería ayudar no sé si el marido había caído en el alcoholismo o ha sido padrino de muchísimas bodas? Era un hombre sumamente casamentero, entendía que para las personas casarse era algo bueno para sus vidas, curiosamente, cuando él no se casó. Y buscaba novias para uno, para el otro. O sea, toda una atención al otro que también justifica este carácter fuerte, ¿no? Porque si yo te quiero mucho, en un momento te cogeré por la mano y digo, ahí no vas, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que esto es justamente un corazón que palpita de amor, uh-huh, ¿no? Quien no te dice nunca nada, probablemente no le interesas, ¿no? Uh-huh. Y entonces el hecho que él corrigiera tanto a las personas porque realmente lo veía como en su mismo camino, ¿no? Que caminar al lado. Uh-huh. Y yo lo veo así, ¿no? Es lo que tú decías del santo, sí es verdad que justamente en este acompañar, los santos tienen esta función, ¿no? De acompañarte sí, en el camino hacia Dios, ¿no? Y Gaudí sí que lo hace, sí. Yo te agradezco una cosa, queda poco tiempo ya, pero yo había estudiado un poco de Gaudí, pero sí que la imagen que tenía de él como persona, sinceramente, y no es por ser mal educado, pero de un genio loco que está en una cueva solo y que ha tenido esta idea y como que lo va haciendo y tal.
Y antes has hablado del concepto de comunidad relacionado con Gaudí y ahora mientras hablas pues dices que está rodeado de gente líder en cierto sentido, ¿no? Y un tío como muy preocupado por los demás y me encanta como me ha roto el concepto, ¿sabes? No sé si quieres hablar un poco del tema de comunidad que nos decías antes, que me parecía interesante, que lo relacionabas mucho con él. Sí. Es que realmente yo creo que la grande novedad, ¿no? Que podemos también este año, ¿no? Poder entre todos estudiar más esta vida relacional. Entonces a mí me tocó como tesis doctoral estudiar la Secretaría Personal de Gaudí, entonces un hombre que es el secretario quien toma nota de lo que haces todo el día, pero también este secretario tomaba nota, era taquígrafo y tomaba nota de las cosas que Gaudí decía, ¿no? Y también cuando hablas, habla con otro, no habla tú solo. Y entonces sí que se ve esta vida intensísima con personas y es verdad, ¿de dónde le viene entonces esta reputación de aislado? En un momento sí es verdad que Gaudí entiende que no se puede perder tiempo según con quién, ¿no? Y que entonces la vida con un cierto tipo de sociedad, una sociedad que justifica la guerra, que justifica para su propio poder personal, que justifica la pobreza, que justifica todo para ellos tener, no te ayuda en el crecimiento espiritual, el crecimiento que hace falta para poder imaginar la Sagrada Familia. Y entonces él, sin juzgar, pero se va como aislando de esta sociedad que es la que sale en el periódico. O sea, ningún pobreza en el periódico. En el periódico salen solamente los políticos, los VIPs, no. Entonces la gente común nunca sale en el periódico. Entonces él, habiendo decidido que su vida tenía que prescindir de esta gente que quizá no le ayudaba a él, pero no como un juicio contra, sino como una cosa personal, una acción individual, decía él, ¿no? Entonces él veía que su acción individual podía ser para hacer otras cosas. Entonces en esto él se aísla de una parte del mundo que empieza a juzgarle, claro, como un loco que se ha ido a vivir en Sagrada Familia, que se viste mal. Esto es verdad que él también sufría de esto. Hay un discípulo de Gaudí que relata que siempre Gaudí decía que cómo es que no le entendían, que no gustaba la Sagrada Familia a los racionalistas cuando era toda geometría, ¿no? Dice, ¿cómo puede ser, no? También estos de los discípulos de Gaudí, tú fíjate, o sea, ¿cómo sabemos tantas cosas de Gaudí? Porque hubo un grupo de jóvenes que decidió estar siempre a su lado y que se autonombraron discípulos de Gaudí, que discípulos, o sea, podían ser asistentes o ayudantes o arquitectos de Gaudí, que eran arquitectos, la mayoría. Entonces, ¿por qué son discípulos? Porque entendían que lo que él decía era más importante la vida, respecto a la vida, que respecto a la arquitectura, a pesar que después ellos se hicieron cargo de construir la Sagrada Familia, porque la Sagrada Familia la veían como una manifestación de la vida. Mira, hay unas postales preciosas que la han hecho los mismos devotos de San José para dar a conocer la Sagrada Familia. Son de la fachada de Natividad, porque era lo que había. Y en lugar de poner fachada de Natividad, ponen fachada de la vida. A mí siempre me llamó la atención, porque ¿quién le dijo de llamar la fachada de vida? Nadie la llamaba fachada de la vida. Pero evidentemente ahí era donde se quería poner el acento. Queda poco tiempo, pero yo quiero un par de cosas más, ¿vale? Bueno, muchas más, pero bueno, un dato que yo he leído, para ti, algo que no lo sabrás, es que he leído en el libro que se cuenta que en su funeral fueron unas 10.000 personas. Sí. Wow. 10.000, cuando muere solo, sin que nadie lo reconozca. Y aún así, 10.000 van al funeral. Esto me parece muy heavy. Y luego, una cosa que hemos dado por alto es cómo es que era cansamentero y él no se casa o no sabemos nada de su vida amorosa. Bueno, la verdad que se hicieron varias leyendas sobre su vida amorosa. Y lo que a mí, fuera de la leyenda, o sea, solo lo que sabemos, sí que se enamoró varias veces. Y le hace un señor muy sano. O sea, realmente a mí me llamaría la atención uno que con 30 años no se enamora de nadie. O sea, vamos a ver. Sí, es verdad que también se enamora de personas como muy especiales y que también pone que tenía el listón alto. O sea,
una mujer muy guapa, pelirroja, profesora de pianoforte, en una cooperativa obrera, entonces bien ligada al social, bueno, en fin. O otra mujer que después entra monja, que quiere decir que él pasa de tensión, ¿no?, hacia una cosa social, también una tensión espiritual, porque una mujer que después va a monja quiere decir que también las conversaciones que puede haber tenido con ellas tendrán un carácter espiritual muy potente, porque si después ella decide para esta otra opción, entonces sí que vemos a través de estos amores que va teniendo, pero también es verdad que al no haberse nunca concretado, digamos, él no niega que esto sea bueno, que yo creo que esto también hace parte de su tamaño humano, ¿no?, su grandiosidad, porque es muy fácil cuando a ti algo te va mal justificarlo y decirlo, vale, porque era equivocado, ¿no? No, él cree en el amor, cree que casarse es algo bueno, también con los años se entiende que su responsabilidad es mejor que tenga una dedicación, digamos, completa a lo que es Sagrada Familia. En un momento hace una declaración que a mí me parece muy tierna, que dice: el Señor ha sido muy bueno conmigo porque yo nunca hubiese aguantado la viudez. Que eso, ¿quién te dice que te hubiese quedado viudo? Nadie lo sabe, pero como si me hubiese casado hubiese sufrido demasiado para quedar viudo, ¿no? Una cosa muy improbable, normalmente son las mujeres que se quedan viudas, pero sí que te hace ver que igual esta tensión, ¿no?, dentro de poderse casar, siempre la tuvo, ¿no? No es una decisión previa decir, ah, vale, no me casaré, sino que, bueno, que la vida se ha dado así y él la ha aceptado, como aceptó la enfermedad de pequeño, como aceptó todos los pasos de su vida diciendo un sí, ¿no? Es así y esto es un bien, ¿no? Entonces es un bien porque puedo construir Sagrada Familia, es un bien porque aprendo a observar la naturaleza, es un bien, todo es un bien. Porque si soy hijo de Dios, un padre para un hijo solo desea el bien, ¿no? Entonces, básicamente, la tónica suya es esto. Esto se manifiesta muy claramente cuando viene una muna a Sagrada Familia, que no le gusta para nada. De hecho, en un momento Unamuno empieza a pasear diciendo no me gusta, no me gusta, y resulta que Gaudí de atrás le hacía como el gesto y decía no me agrada, así como ya era como una situación también tipo insoportable. Pero al final Unamuno le pregunta a qué filosofía se rehace usted, porque vamos a ver, o sea, esto no se entiende nada. Y él le dice, no, yo ninguna filosofía, yo sé que soy hijo de Dios y todos los que estamos aquí somos hijos de Dios. Qué bonito. ¿No? Entonces, es como esta sencillez de la infancia que se decía al principio, ¿no? Quedar siempre ahí. No pensar que en un momento te haces Dios, ¿no? Porque sí es verdad que cuando tú estás construyendo todas las casas del Paseo de Gracia, la Pedrera, que con diferencia la más grande de todas, o sea, ya eres como Dios. O sea, un arquitecto se cree tanto Dios que cuando tú preguntas a un arquitecto, cuando él te habla de obras, dice, esta casa es mía, la otra casa es mía, no son suyas, tienen propietarios, pero ellos se sienten, te lo digo soy arquitecto también, pero como te siente tan de verdad casi. Y de hecho llega el momento que hay también pinturas de Dios que se dibuja como un arquitecto que dibuja el mundo. O sea, y al final hasta los arquitectos se lo creen, ¿no? Y al contrario, él deja este arquitecto Dios para transformarse en un hijo. Y un hijo es heredero, pero también es muy libre. Tú en tu casa haces lo que te da la gana. Entonces, al final, claro, te puede mantener con esta niñez de mirar todo con estupor, sabiendo que eres heredero y que también tu padre siempre te guardará por ti, ¿no? O sea, velará por ti. Última pregunta, muy rápida. Si Gaudí ahora viese cómo está la Sagrada Familia determinada, de 2000 turistas entrando a cada hora, la actualidad de ahora, ¿crees que le gustaría? ¿Crees que sería feliz? Yo creo que sí. Yo creo que, bueno, él ya como profecía decía, vendrán de todo el mundo para verla y esta ya se ha cumplido. Pero sí que su idea era que cada época hablara a su época.
Entonces, en ningún momento Gaudí, por ejemplo, definió qué arte va en Sagrada Familia. Ningún momento. Entonces, él solamente definió que tenía que durar mucho tiempo la construcción, para que muchas generaciones pudieran participar de ella, para que muchas épocas con su arte pudieran poner como cuando nosotros vamos a una catedral románica y dentro un retablo barroco. O sea, esto es fantástico, ¿no? Entonces él así lo imagina y yo creo que no daría un juicio si una cosa le gusta a él o no, sino que sí que se mantuvo esta posibilidad que muchas generaciones pudieran vivirla como una participación sin verla acabada. Qué bien. Muchas gracias, Chiara. Sí. A vosotros por invitarme. Sí. Qué regalo. Hay muchas preguntas que se quedan por el camino, pero os recomiendo el libro porque resuelve muchas también y plantea de nuevas. Así que tenemos que terminarlo aquí por hoy. Bueno, gracias. A Gracias. ti, de verdad. A ti, a ti. Y ojalá puedas seguir haciendo tanto bien, ¿eh? Porque creo que, o sea, a mí me ha hecho bien escucharte, no solamente para entender a Gaudí, sino como un testimonio, ¿no? De alguien que ha decidido vivir la vida de una manera y que habla mi vida, ¿sabes? Entonces, gracias. Yo creo que hay que ser conscientes. Hay momentos que tú te haces consciente. A mí me ha pasado una cosa que de hecho en el libro la pongo en 2 líneas, pero que en un momento yo estaba restaurando la tumba de Gaudí y me llamaron de noche, porque hay cosas que pasan de noche sin turismo así, que nada, tenían una duda, era una tontería, ¿no? Pero siempre pensamos que el trabajo es más importante que la familia, no sé por qué. Y entonces me llaman al teléfono y yo estaba poniendo a dormir a una hija mía pequeña y no sabía qué hacer y le dije, bueno, Francesca, duérmete. Yo tengo que ir un momento a Sagrada Familia y le dije, tengo que ir un momento a la tumba de Gaudí y vuelvo enseguida. Yo con mi motita vivo muy en cerca, voy, vengo, tal. Y ella, cuando escuchó la tumba de Gaudí, le salieron 2 lágrimas, no me la olvidaré jamás, enorme. Así dice, ¿por qué mamá? ¿Gaudí ha muerto? Claro, porque ella lo vivía tan desde cerca. Y yo pensé, claro. vivo porque nosotros en familia lo vivimos así, ¿no? Entonces fue como una ducha de agua fría, decir, wow, Chiara, toma conciencia de efectivamente el valor que tiene este señor dentro ti y dentro todo lo que te rodea, ¿no? Que no es una cosa más, sino que es la cosa y Sí, ahí. qué brutal. Sí, qué bonito. Gracias. Sí. Bueno, Muchas gracias, Chiara. Bueno, a vosotros. Lo dejamos aquí y nos vemos en los próximos episodios donde seguiremos profundizando en la vida y obra de Gaudí con muchas ganas, la verdad, de seguir aprendiendo. Sí. Vale. Barcelona, alza la mirada.